Durísimos mensajes en contra de la dictadura venezolana, como también intervención al interior de la elección presidencial de los Estados Unidos. Eso es lo que se ha hecho en las últimas horas por parte del presidente de Chile, Gabriel Boric, a la vez que se reveló unos acuerdos interesantes a nivel internacional que se están firmando con el mundo árabe, en particular con los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a ver el detalle de todo eso y cómo es una de las pocas políticas, podríamos decir, novedosas e interesantes que ha hecho el gobierno de Boric a nivel internacional, y en medio de molestias del Partido Comunista por las críticas en contra de Venezuela y protestas de venezolanos al interior de Chile en contra del régimen chavista. Todo eso lo vemos a continuación. Desde hace un buen tiempo, Boric le ha gustado bastante intervenir en la política de otros países y sus disputas locales como electorales, muchas veces más que enfocarse en los problemas nacionales que se dan al interior de Chile. Y en medio de todo eso, acaba de hacer una serie de intervenciones, particularmente en Venezuela, Estados Unidos y unos tratados internacionales. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Con respecto a Venezuela, Boric lanzó críticas en contra de Maduro en medio de las elecciones presidenciales, donde hay temores de fraude e incluso de actos violentos por parte del régimen chavista. Se lanzó en contra de Maduro por los dichos de una posible masacre si perdía las elecciones. ¿Por qué? Porque Maduro dijo que si llegaba a perder el chavismo en las elecciones, podía haber un baño de sangre, e incluso dijo que se podían repetir hechos como intentos de golpes de Estado o posibles estallidos contra el nuevo gobierno que no fuera chavista, porque serían neoliberales, opresores, títeres del imperio y de ese colonialismo norteamericano. Ese fue un poco el discurso, lo que fue una amenaza bien directa de que si no ganan ellos, podrían haber matanzas. Ahora, esto llevó a que el gobierno de Chile se lanzara en contra del régimen de Nicolás Maduro, diciendo, y cito, que no se pueden amenazar con baños de sangre y tienen que haber elecciones sin fraude electoral, que no es algo único porque en este caso, por las palabras de Maduro, salieron a condenarlo prácticamente todos los regímenes y distintos países, sean de izquierda o de derecha, particularmente figuras como Boric o incluso Lula se le lanzaron en contra, siendo que en el pasado han hecho a veces críticas pero no tan fuertes, y para qué decir aquellos que son de tendencia centrista o de derecha, porque las palabras de Maduro, de que va a ser posiblemente una masacre si no ganan las elecciones, sumamente dictatorial, ¿no? Y de dictaduras bien sangrientas. Hay ejemplos incluso de dictaduras que cuando perdieron elecciones al menos dejaron el poder. Los de Maduro, ni siquiera eso, ¿no? Y se da en medio de un contexto de polarización dentro del sector de gobierno con respecto al caso venezolano, porque recordemos que gran parte del Partido Comunista y el Frente Amplio están molestos con el gobierno por atacar tanto a Venezuela, aunque en muchos casos, con el caso de Venezuela, Boric son más palabras, más que acciones, porque a nivel internacional le da mucho apoyo internacional a Venezuela en la práctica, pide que Estados Unidos no le haga ninguna sanción económica, todo del estilo, pero su discurso es de crítica a Venezuela. Pero pasa que como el PC y gran parte del Frente Amplio no le importa solo que en la práctica hagan lo que ellos quieran, sino también que el discurso sea como ellos quieren, se molestan y eso genera quiebres. Además de que se acercan elecciones municipales y se espera que vote una gran cantidad de inmigrantes, y por lo mismo están todos tratando de ganarse el voto venezolano, que es uno de los grupos nacionales que es más grande a nivel de inmigrantes en Chile. Y pasa que actualmente venezolanos están marchando en contra de Maduro porque la amplia mayoría de los que se fueron de ese país fue escapando de ese régimen, aunque muchas veces terminan votando de nuevo por esas políticas colectivistas y estatistas que llevó a su país a la decadencia. Muchos de sus votos sean o para en Chile, a Chile Vamos, que es esa centro derecha que es muy parecida a la centro derecha venezolana que destruyó y eventualmente dio paso al chavismo, destruyó bastante Venezuela, o votan muchas veces por las estructuras más de izquierda que son similares al chavismo del que escaparon. Curioso, ¿no? Bueno, están buscando también el gobierno sacar votos con esto y se da en medio de manifestaciones de venezolanos fuera de la embajada de Venezuela en contra del régimen de Maduro. Si les funcionan o no, vamos a ver. Pero también ha habido intervenciones con respecto al caso de los Estados Unidos. Porque como igual que Boric le gusta meterse en la política argentina, española, también en la situación que ocurre en Israel y Palestina, lo que pasa también en todos los países vecinos y comenta eso a nivel local, también intervino con lo que ocurre en Estados Unidos, donde Joe Biden, su actual presidente de la izquierda, del Partido Demócrata, bajó su candidatura presidencial luego de un pésimo desarrollo de debate y un evidente deterioro cognitivo que se da por su avanzada edad, y fue reemplazado como candidato presidencial por su vicepresidente Kamala Harris, también del Partido Demócrata. Y pasa que Boric empezó a hablar a nivel internacional lanzando muchas flores a Kamala Harris y apoyándola, etcétera, y haciendo críticas de manera indirecta al candidato que fue expresidente y de la derecha norteamericana, Donald Trump.
Entonces ahí aprovechando también de meterse en las elecciones locales apoyando a cierto candidato. Ahora, eso nunca es bueno meterse mucho en la política local y a nivel de elecciones, trae consecuencias negativas, hace que también que se vea que un país no es tan neutral a nivel internacional, y lo ideal sería que a nivel de diplomacia no afecte demasiado si gana alguien de un lado o de otro porque mantuviste de manera neutral, sería lo ideal, ¿no? Lo lógico, pero lamentablemente no es el camino que se está tomando como gobierno. Lo único positivo y que vale la pena destacar es una jugada que se está haciendo con respecto a la diplomacia internacional en el Medio Oriente. En este canal desde hace mucho tiempo hemos mencionado que es importante hacer conexiones económicas con el mundo árabe para descentralizar la dependencia económica con China, como también con Estados Unidos y también con la India, para ahí principalmente poder contrarrestar los efectos nocivos de una dependencia que ya va en más del 45% de la economía chilena con el régimen chino. Bueno, lo que ocurrió es que se está firmando acuerdos a nivel económico entre Chile y los Emiratos Árabes para hacer inversiones mutuas, como también colaboraciones culturales y en otros ámbitos económicos. Es algo sumamente positivo y que va a ir ahora Boric y el primer presidente chileno en hacerlo, Emiratos Árabes, para negociar más acuerdos. Ahora recordemos que es el país donde está, por ejemplo, Dubái, para que se hagan una idea. Hay grandes inversiones por las familias nobiliarias de lo que son los países arábicos y de la península arábica, particularmente casos como los Emiratos Árabes, donde hay gran cantidad de dinero por el petróleo. Pasa lo mismo en Arabia Saudita, que es un buen lugar para conseguir inversiones también, Kuwait, todos los países de la zona. Entonces es algo positivo y hay un elemento cultural que es favorable para Chile en la región, que como hay una población palestina, la más grande del mundo, fuera de la misma Palestina, que está en Chile, y que por lo mismo hay una simpatía muchas veces del mundo árabe con Chile por ese elemento, es una oportunidad para utilizar esa simpatía que se da por la inmigración palestina que ha habido en el pasado para poder profundizar acuerdos económicos que son muy beneficiosos para el largo plazo en el país y permiten no depender tanto de China y, en segundo lugar, de los Estados Unidos. Entonces, positivo, vale la pena decirlo, en este programa somos muy críticos de Boric y lo vamos a seguir siendo porque es un pésimo gobierno, pero cuando se hace algo bueno, especialmente en esas negociaciones con el mundo árabe, hay que destacarlo. Ahora, ojalá se pusiera la misma energía también con la India, que, que tiene un potencial económico enorme y que simultáneamente permitiría por fin no depender tanto de China, de donde cada vez el mundo económico chileno, tanto privado como estatal, depende cada vez más. Y eso es muy peligroso en el largo plazo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas jugadas internacionales de Boric interviniendo en Venezuela como en Estados Unidos y este sorpresivo acuerdo firmado con los Emiratos Árabes? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores Yuko, Dimitri y Capitalist Peak que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.